Hola, ¿qué tal? Estoy de regreso después de mucho tiempo. Una disculpa por la ausencia, pero se atravesaron unas cuantas cosas por ahí. La vida se atravesó. Mi nombre es Adali López de Un Minuto de Psicología y este regreso viene con todo. Vamos a empezar a hablar de series, de películas, de caricaturas y este episodio vamos a hablar de una caricatura que, pues no sé ustedes, pero para mí me movió muchísimo cuando era niña, que se llama Oye Arnold, Hey Arnold. Fue un éxito total, pero el episodio que vamos a abordar el día de hoy es el de Helga va a terapia. Un episodio que cuando lo vi en su momento de niña tal vez no distinguí algunas cosas que ahora como adulto y como terapeuta logro ver y quiero que lo vean junto conmigo. Vamos a analizar cada una de las escenas, vamos a platicar, voy a poner algunas imágenes para que las vean conmigo y pues empecemos. Les doy la bienvenida. Ok, ¿qué empezamos a observar desde el primer momento del episodio? Vemos a una psicóloga infantil que se acerca a la escuela de Arnold y se presenta con el director. El director lo vemos nervioso. Esto que nos dice que a lo mejor la psicóloga pues no hacía tantas visitas, la escuela no esperaba tan seguido visitas de una psicóloga y tal vez que incluso ahí mismo en la escuela no había una psicóloga, un psicólogo o un counselor como lo manejan allá en Estados Unidos. Entonces esto lo tiene nervioso un poco al director, pero a la vez le dice a qué vienes y ella dice, no, pues voy a evaluar y voy a revisar cómo es la vida estudiantil aquí. Y él dice, aquí no vas a encontrar ningún problema. Si nosotros un lema que tenemos importante es que esta escuela cuenta con excelente salud mental. Así como que pues pierdes tu tiempo, pero pues tú ahí date vuelo y ve viendo qué puedes ver. La psicóloga abre la puerta y en el primer momento que sale al pasillo, que es lo que vemos, a Helga que va caminando con un desplante furioso en los pasillos y empieza a aventar a la gente, empieza a decirle quítate, incluso como la gota que derramó el vaso fue que llega un niño y se le pone aquí atrás y empieza a respirar. Ya sabemos que el niño es el que respira como muy fuerte y Helga lo que hace es el típico puño, le pega, el niño cae al suelo, entonces la psicóloga fue como, ok, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en eso decide la psicóloga ir al salón de Helga, supuestamente al azar, llegó a ese salón y se sienta a un lado como de observadora, no habla, simplemente empieza a apuntar como algunas conductas que observa en el salón. ¿Qué observa en el salón? Vemos a Helga que enfrente tiene a Arnold y hace unas bolitas de papel y con un popote empieza a tirarle. Cuando Arnold voltea es de que ella, ¿qué? ¿Qué me ves? Como fingiendo que ella no fue la que lo agredió, sordeándose, pero a la vez voltea y tiene en su libreta como un mini altar, por así decirlo, de Arnold. Y empieza ella como a soñar despierta con él, se le queda viendo y la psicóloga está observando todo esto. Desde que vemos a Helga en el pasillo es como ella queriéndose hacer notar, con su voz, con sus acciones, con sus movimientos rudos, como es alguien que obviamente voltea a saber, no porque sea alguien amable, no porque es agradable, sino precisamente la voltea a saber por el miedo. Y esto va a tener mucho sentido al final del episodio que vayamos con las conclusiones. En la siguiente escena vemos a la psicóloga, al director, donde llaman a Helga para explicarles pues qué es lo que está pasando y Helga les dice, ¿qué? ¿Para qué me trajeron acá? Vemos que le pegaste a Brainy, creo que se llama, y ella dice, sí, ¿y qué? Si ustedes hubieran estado ahí, también le hubieran pegado. Aparte, yo siempre hago eso. Y en ese momento la psicóloga voltea a ver al director y el director se pone nervioso como, ok, esto es algo que ha estado pasando todo el tiempo, como estaba tan normalizado que es como, ¿por qué me estás hablando para reclamarme de algo que he hecho todo este tiempo? Como, ¿qué fue diferente ahorita? Entonces eso también nos llama la atención. No hay mucha supervisión, no hay observación y bueno, te dicen que quisieran que fuera a terapia. La psicóloga apenas le va a explicar el para qué y el director se adelanta como le roba la palabra a la psicóloga y le dice, sí, porque te vamos a castigar por tus comportamientos antisociales y porque eres una delincuente y le empieza a insultar. Entonces Helga obviamente se hace para atrás, confundida, con sobrada razón y la psicóloga dice, por favor me dejas a mí tomar la palabra y le dice a Helga, me encanta que se baja a su nivel, ¿no? Como en lugar de ser un adulto, como hablando desde arriba, se pone en cuclillas y le dice, quiero hablar un poco de las conductas que estás teniendo en la escuela, creo que hay una razón muy importante detrás de ellas que quisiera abordarlas
y ayudarte a realizar o desarrollar ciertas estrategias para que te puedas llevar mejor con tus compañeros. Pues Helga, obviamente con cierta resistencia, se va a la casa y la siguiente escena es que vemos a Bob, que es el papá de Helga, recibiendo una llamada de la escuela diciendo que Helga le han solicitado ir a terapia. ¿Y cuál es la respuesta de Bob? Que desde ahí nos comparten una visión de qué es lo que se vive dentro de la familia Pataki. Cuando recibe la llamada dice, ¿qué? ¿Pero por qué va a ir Helga a terapia? Estoy seguro que a Olga nunca le hubiera pasado eso. Y ojo aquí porque Olga es la hermana, que esto va a cobrar sentido más adelante, ya que Helga constantemente está siendo comparada y opacada por su hermana Olga. Y no por los logros en sí de Olga, sino por la respuesta de los papás y la diferencia que los propios papás están haciendo entre una hermana y otra. Cuelga el teléfono y le dice, Helga, ven para acá. Viene con un semblante enojado, no tranquilo, obviamente no se percibe un espacio seguro ahí en la casa y le dice, ¿qué está pasando? Yo no quiero que vayas con la loquera, los Pataki no hablamos de nuestras emociones, sino los ponemos abajo del tapete, es decir, todas las emociones reprimidas, aquí no es un espacio seguro para que vengas a hablar de lo que sientes, es más, ni siquiera le preguntó, oye, ¿por qué te hablaron? ¿Qué sucedió en la escuela? ¿Cómo te sientes al respecto? O sea, dime tu versión para poder entenderla. Entonces, de ahí hay una barrera donde no hay comunicación. Yo no quiero que vayas con la loquera. Aparte, ten cuidado con lo que vayas a decir, porque si lo que dices nos va a meter a nosotros en el manicomio. Entonces, hasta una amenaza. Ten cuidado con lo que vayas a decir, que no nos vaya a meter en problemas. Desde ahí es, porque lo que va a decir Helga tendría que meterles en problemas. Como él ya sabiendo un poco lo que pasa en la dinámica familiar. Llega la mamá y dice, es verdad, es mejor no hablar de lo que estamos experimentando. Algo también bien importante en esta escena es que Bob, el papá, dice, yo nunca he ido a terapia. Cuando yo era niño nunca necesité ir a terapia, no íbamos esas cosas. Y ella contesta, evidente, como dándose cuenta la razón. Hay una escena también importante porque le dice, vamos a la sala de trofeos para hablar de esto, que para hablar de esto era más bien para regañarla y amenazarla de que no hable nada con la psicóloga. Y vemos que la sala de trofeos realmente es la sala de trofeos de Olga, de su hermana. Como hay un ambiente alrededor donde se visibiliza solamente a la hermana. Cuando terminan de hablar con ella, pues Helga se va a su cuarto y abre su closet y tiene un altar de Arnold hecho con goma de mascar y con varios artículos que ella va como colocando. Le empieza como a alabar o a hablar con esa figura que representa a Arnold. En un momento como que se pone la máscara de él, la máscara ovalada que representa la cabeza de Arnold, se pone como una capa, se tropieza y se sale de su cuarto, o sea, ya no está en el closet y en eso con los papás se asoman porque escucharon mucho ruido. En el momento que se asoman dicen, oye, ¿todo bien? Escuchamos un poco de ruido. Ella se levanta con un montón de cosas bastante extrañas, como artículos en su cabeza, en su cuerpo. Y dice ella, no, todo bien, solamente ya me iba a dormir. Ellos se quedan como un poco extrañados por todo esto, pero deciden ignorar lo evidente, ¿no? Una vez más, aquí no va a haber comunicación, casi creo que nada más te pregunté si todo bien por compromiso. Yo no voy a preguntar qué más, se me hace súper extraño esto, pero yo no quiero saber. Cierran la puerta, se van y el papá le dice a su esposa, vaya, si está enferma. Y la esposa le contesta, sí, necesita un calmante. La manera en la que se dirigen a su hija y la solución para eso que identifican no es comunicar, sino si acaso la voy a medicar. Ya desde ahí nos habla de un ambiente hostil en la casa. No es un espacio seguro para hablar de lo que pensamos, para hablar de lo que sentimos, para hablar de lo que estamos experimentando. No hay interés por parte de los papás, entonces desde ahí ya vamos entendiendo un poco las respuestas sociales y conductuales de Helga. En la siguiente escena vemos a Helga llegando a donde va a tomar terapia, tapada, disfrazada como espía, que nadie la vea. Va pasando su mejor amiga en la calle, la voltea a ver y le dice, hey Helga, ¿cómo estás? Oye, ¿estás disfrazada así porque no quieres que nadie se entere que estás yendo a terapia? Y la amiga le dice, en esta época no tiene nada de malo ir a terapia, te va a ayudar muchísimo, como disminuyendo el estigma que hay detrás de esto, que me pareció un detalle muy lindo. Y Helga es de que, para nada, yo no tengo miedo de ir a terapia, todo bien, y se va con la psicóloga. Helga, desde que llega a la sesión, trae ciertas conductas hostiles hacia la psicóloga, entendible el por qué.
Entonces todo el momento está como cuestionándola, evadiendo y haciendo un montón de preguntas para evitar hablar de lo que está sucediendo. Entonces todo el tiempo es de que, y entonces eres psicóloga de niños porque no eres lo suficientemente buena para ser psicóloga de adultos. Si fueras una doctora de verdad y me diera un ataque cardíaco, ahorita podrías rescatarme. Le hace un montón de preguntas acerca de la infancia de la propia psicóloga, como invirtiendo los roles, como no, yo voy a ser la que te voy a hacer las preguntas, y también le dice, me voy a sentar de este lado, o sea, en el sillón de la psicóloga, y tú te sientas acá, como todo el tiempo probándola, y la psicóloga como muy calmada, muy paciente, le sigue a la corriente, como liberando un poco la tensión que se estaba sintiendo. Como en ningún momento la psicóloga le responde de la misma forma, sino se baja uno abajo de Helga para que el ambiente no se sienta hostil y que Helga poco a poco pueda pues tener mayor confianza de que es un espacio seguro. De hecho, hay una escena muy chistosa donde Helga, donde está en el sillón de la psicóloga haciéndole como las preguntas y empieza a dibujar a la psicóloga como muy feo, pero arriba podemos ver cómo empieza a dibujar a Arnold, como que empezó a dibujarlo y luego no sabemos si se dio cuenta o simplemente desvió la atención y empezó a dibujar a la psicóloga. Y entre las preguntas con la psicóloga que le estaba haciendo acerca de su infancia, a Helga le llama la atención que la psicóloga sabía saltar la cuerda y vemos en la siguiente escena donde están saltando la cuerda. Entonces me encantó que la psicóloga le siguiera la corriente a Helga, como, ok, a veces para hablar de temas muy importantes, primero tenemos que hablar de temas un poco cotidianos para bajar el nerviosismo, bajar la ansiedad, bajar las defensas y poder conectar con la persona. ¿Y cómo podemos conectar con la persona? Pues vamos haciendo preguntas, vamos escuchándola, y en ese momento lo que Helga necesitaba era hablar de otras cosas antes de hablar de lo importante. En un momento la psicóloga menciona algo de su hermana, como no se llevaron bien en algún momento, y Helga responde, si eso crees que es difícil, imagínate a mí viviendo con mi hermana. Imagínate tener una hermana perfecta. Entonces ahí luego la psicóloga empieza a agarrar un poquito de ese hilo y es, ¿a qué te refieres con perfecta? Y Helga pues saca puro 100, a todo el mundo le gusta, le va siempre bien, mis papás siempre están hablando de ella y no terminan de alabarla y alabarla. Y en eso nos presentan como un flashback cuando llega Olga de su viaje de intercambio y pues todos los papás encima de Olga platicando que cómo te fue, que eres perfecta, que te amamos, que nos encanta que estés aquí. Y Helga haciéndose su lonche, como, oigan, ya me voy a la escuela, de que no hay lonche, ok, abre su lonchera, pone una lata de frijoles, una cuchara, se va, nadie la voltea a ver, necesito ir a la escuela. Helga le dice a su mamá, oye, ¿pudiste ir por mi abrigo? Porque parece que va a ser frío. Y la mamá, ¿cuál abrigo? Ah, no, se me olvidó, pero aparte ni va a ser frío. Vemos que abre la puerta y está afuera helando. Y algunas frases que dice Helga que son importantes es, nadie me escucha en mi familia, no saben que existo. Y dice, creo que me volvería loca si no fuera por y ahí se le iba a salir y la cambia por no haber aire acondicionado. Y bueno, la psicóloga, como ya tenía un antecedente al haber observado la dinámica en el salón de clases, dice, oye, pues podemos hablar de lo que tú quieras, si no quieres hablar de tu casa, podemos hablar de la escuela, tus compañeros, podemos hablar de Arnold. Entonces ella como ve ese nombre y vemos cómo empieza a tensionarse de que por qué vamos a hablar de Arnold, y la psicóloga dice, pues cuando fui a la escuela observé que le prestabas demasiada atención hacia lo negativo, como mucho tiempo estaba desperdiciado ahí. Helga como esquiva la pregunta y la psicóloga dice, dijiste que en tu casa no notan que existes. Y Helga, y la psicóloga empieza a validar como la experiencia, pues eso es muy triste. Todos merecemos recibir atención. De otra forma, la vida sería muy solitaria. Y ahí vemos cómo Helga empieza a bajar un poco esa defensa y continúa la psicóloga. Tu mamá no te ponía atención. Y dice, mi mamá nunca me ponía atención. Ya a continuación tenemos un flashback muy importante donde ella recuerda que ya se iba a la escuela, ya era tarde, todavía no estaban listos mis papás para llevarme, entonces yo estoy buscando a mi mamá y le estoy hablando, que para esto le habla a su mamá no como mamá, sino por el nombre de la mamá, que desde ahí como ya vemos algo diferente en la dinámica, y la empieza a buscar, no la encuentra, le dice su papá, está acostada en el sillón, y Helga dice, ¿otra vez? Como era algo usual ver a lo mejor a su mamá en el sillón, como que seguido tal vez pasaba tiempo ahí, y en eso le grita y vemos a la mamá que se levanta un poco desorientada, que para esto lo voy a conectar un poco
cuando la mamá recibe la noticia de que Helga va a ir a terapia y le dice que es mejor no hablar de las emociones y que hay que esconderlas, la vemos como con un trago en la mano, o lo que podría ser un trago, ¿no? Vemos una bebida con un popote, con hielitos. Nos haría pensar que tal vez pudiera tener como un tema con la bebida. Y lo conecto con la parte donde está en el sillón, otra vez, la señora desorientada, desconectada, mamá, el lonche, sí, ya te lo había hecho, creo, no sé. Lo empieza a buscar, lo saca del horno, su lonchera, abre la lonchera y lo que vemos es una crema de afeitar y unas galletas y unas bolitas de esas de silicón para la humedad, o no sé cómo se llamen. Y Helga, mamá, ¿qué es esto? No sé por qué te puse esto, no sé, como muy desorientada y desconectada de la realidad. Que también nos podemos imaginar que la estaba pasando fatal la mamá. Nos podemos imaginar que viviendo con una pareja, que tal vez la pareja no quiere hablar, no quiere comunicar, no habla de las emociones, lo vemos siempre tenso, lo vemos hostil, lo vemos enojado, pues también vivir como pareja con alguien así debe ser sumamente difícil. La psicóloga le dice, oye, ¿y tu papá tampoco se fijaba en ti? Y ella le contesta, no, si siempre es Olga para él, se lo tiene idiotizado. Y siempre ha sido así desde que yo recuerdo. Y vemos otro flashback, otro recuerdo, pero vemos una Helga muy chiquita. Y aquí se va a conectar con la primera vez que vio a Arnold. Entonces vemos a Helga, donde están todos nuevamente viendo a Olga tocando el piano, como muy en la dinámica familiar de Olga y los papás. Ni siquiera voltean a ver a Helga, como si no existiera. Va Helga y le dicen, papás, ya me tengo que ir a la escuela. Y los papás, sí, ahorita. Papá, mi lonche, papá, escuela. Entonces, bueno, agarra como puede su lonchera, le hace así al papá. El papá no hace contacto visual con ella, ni tampoco la mamá. Siguen viendo a Olga. Y en eso me parece una respuesta como para poder que la volteen a ver. Y dice, yo también soy Pataki, como yo soy Helga Pataki, volteenme a ver. Y bueno, como no hubo respuesta, Helga agarra sus cosas y se va sola a la escuela. De chiquita vemos cómo pasa muchos peligros, pasa por personas desconocidas, le cae lodo, empieza a llover. Y bueno, la primera respuesta social positiva que recibió fue de Arnold, donde la ve y le dice, hola, yo soy Arnold, me encanta tu moño porque es igual a tu vestido que es rosa. Entonces ahí vemos cómo ella, de traer una cara de preocupación, empieza a cambiarle el semblante. Y luego vemos a Helga también como le roban el lonche en el recreo y Arnold lo ve y dice ten, y le compartió de sus galletas. Y en ese momento, como ella no está acostumbrada a recibir esa atención que se merece, se le ve su carita de emoción, de que le empieza a ver como con mucho cariño. Y quienes están a su alrededor, pues hubo una respuesta social negativa, porque quienes están a su alrededor lo vieron y empezaron a hacer burlas como jaja, y que la cara, y que está enamorada, y qué tal. Entonces nuevamente empieza ella a sentir esa tensión, como ok, me están volteando a ver, pero para algo negativo. Y ahí es donde ella se siente vulnerable, empieza a atacar. Y empieza a atacar a sus compañeros, se le tira encima a uno de ellos, lo amenaza con su puño y ve que eso le funciona, ¿no? Como el compañero es de que, wow, ok, claro, sí, como tú mandas. Y empieza a amenazar a todos los demás y ve cómo cambia la dinámica, ¿no? La están volteando a ver, pero con cierto respeto, con miedo, pero no agrediéndola, pero tampoco ignorándola. Y eso tal vez le hizo sentir segura. Entonces vemos a Helga, que en su casa no se puede expresar libremente sobre lo que siente, sus experiencias, sus emociones, y pareciera ser que en la escuela tampoco, porque le hacen burla. Entonces decide comprimirlo y guardarlo. ¿Y cómo sí llamó la atención? Pues a través de ser violenta, de decir cosas, de aventar, de gritar, etc. La psicóloga empieza a escuchar y le dice, noto que estás muy enojada con tu familia y ese enojo lo desquitas con Arnold. Veo que a quien le expresas más enfado es a él. Este es un buen momento para que puedas expresar lo que verdaderamente sientes por Arnold. Como se la avienta ahí, como hay un código profesional de mi parte, el cual no me permitiría decir lo que me estás platicando a ti. Que ojo, aquí paréntesis, cuando se trata de menores de edad, sí hay un código de ética donde protegemos la información también de las infancias. Obviamente cuando esta información o este código no se lleva a cabo, cuando obviamente hay un tema sensible, hay un tema vulnerable, hay un tema de peligro, hay un tema de riesgo, ya sea hacia el niño o la niña o hacia alguien a su alrededor,
pues ahí es donde obviamente esa información ya no se puede quedar en ese espacio por temas de seguridad. Pero bueno, si se trata de que le gusta a Arnold, pues obviamente eso se puede quedar, se va a quedar ahí en ese espacio. Eso le da mucha seguridad a Helga y vemos como empieza esta parte vulnerable como, ok, sí voy a poder expresar de esto, pero me defiendo, ¿no? Pero a ver, no lo vas a hacer porque estás segura, pero si te amenazan que te van a golpear y como la psicóloga muy tranquila de que esto se queda aquí, es información valiosa y ahí es donde sale, me lo imaginé como una Oye Express ahí saliendo todo de que estoy enamorada de Arnold, lo amo, quiero pasar toda una vida entera con él y quiero viajar con él y es el amor de mi vida y empieza a salir. Y en el momento donde se siente vulnerable, como ella nota que está siendo vulnerable y va con la psicóloga y le dice, pero si tú te atreves a decir esta información, yo te voy a sacar la lengua y te voy a ahorcar. Y nuevamente la psicóloga como se mantiene, no te preocupes, no voy a decir nada de esto, te agradezco que me lo hayas dicho, cómo se sintió al haber expresado todo esto y ya, como que alivio de que ella quería decir todo esto. Y Helga dice, creo que estoy enferma, ¿verdad? Y yo creo que esto era algo que también a ella le preocupaba, como a ver, tengo yo un altar de Arnold construido de chicles, Liz, estoy enferma por estar haciendo todo esto. Me gustó mucho lo que le contestó la psicóloga. Dice, mientras no te hagas daño a ti o a alguien más, puede ser esta una forma de expresar cómo te sientes. Entiendo que tengas miedo de poder expresar esto porque a lo mejor la otra persona no siente lo mismo que tú, pero es algo que pasa en la vida y no vas a saber la verdad hasta que se lo expreses. Y ella, pero si no estoy lista para hacerlo, dice, no tienes que estarlo ahorita, puede ser después. Y dice ella, entonces el secreto puede mantenerse de que me gusta Arnold, puede mantenerse. Y eso la tranquilizó. Entonces se finaliza ahí la sesión, Helga le da un abrazo a la psicóloga como agradeciendo el espacio seguro, el haberle escuchado, el haber expresado realmente lo que sentía y se va. Vemos una siguiente escena donde Helga va caminando y dice, me siento libre, me siento tranquila, como muy segura de sí misma. En eso se topa a Arnold y como que chocan, caen al piso y fue como, Arnold, quería decirte que como estaba a punto de decirle la verdad, nuevamente siente esta vulnerabilidad, no estaba lista todavía y aparece la defensa, que para que te atravieses mi camino. Y Arnold, sí, Helga, y ya se van. Se va y Helga dice, mi secreto sigue a salvo. Y luego vemos otra escena donde ella está abriendo como nuevamente el corazón del portarretratos que tiene de Arnold con el corazón diciendo, sigue siendo mi secreto, que te amo, que te adoro, que me encantas. Y en eso vemos a Rainy, el niño del que le pegó en la primera escena, y empieza como a respirar nuevamente hacia ella y le ofrece un anillo. Y ahí me encantó que su respuesta fue muy diferente, fue muy asertiva. De hecho le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué saliste de la nada? ¿Por qué piensas que te puedes acercar a mí de la nada con un anillo? ¿Como que pensaste que yo iba a decirte o pensaste que este era un momento adecuado para entregarme esto? Como le empieza a hacer muchas preguntas y rebotar y le dice, no me gusta eso, no te voy a golpear. Y otra vez sale Helga, ¿no? Pero a la próxima no te lo prometo. Y ya, se va. Entonces, bueno, pues este es el episodio de Helga donde podemos ver cuál fue la razón de ser quien es ahorita, ¿no? Tiene mucho que ver con represiones, ambiente hostil y no seguro en la familia, luego lo percibió así en la escuela y era como esta persona la que realmente sí me ve, pero no puedo expresarle lo que siento porque van a haber burlas, ¿no? Bueno, de acuerdo a ella o me voy a sentir muy vulnerable y sentirme vulnerable es estar en peligro, entonces mejor defensa. ¿Y qué es lo que a ella piensa que le funciona en ese momento? Una defensa hostil, violenta, gritar, empujar y que me volteen a ver, aunque sea porque me tengan miedo, pero que me vean, que me reconozcan. Y bueno, obviamente le falta mucho por trabajar a Helga, no vemos ya después qué sucede, pero me encantó este episodio porque nos ayuda a no justificar a Helga, porque la violencia nunca se va a justificar, pero sí entenderla y entender un poco su contexto. Y eso fue muy lindo. Y nos ponemos a pensar cuántos estudiantes de las escuelas que vemos con ciertas conductas hostiles, qué está pasando allá afuera, ¿no? ¿Qué está pasando en su entorno? ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en el vecindario? ¿Qué está pasando incluso con sus amistades?
que hace que su respuesta sea esa. Y creo que Helga es un claro ejemplo de cómo el ambiente familiar, la respuesta familiar, influye muchísimo en la conducta de los niños y de las niñas. Y bueno, con este episodio me despido. Por favor, pónganme en sus comentarios si ya habían visto este episodio, qué les pareció y cuál es el siguiente episodio o caricatura que quieren que platiquemos, o película o serie, porque se viene mucho contenido reflexivo en este canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando subo un video nuevo. Te espero en el próximo video y nos vemos.